Buenos días, amables oyentes de Radio Fénix. Estamos como todos los martes de 10 a 11 de la mañana en el programa oficial de FUCBAN, Habitar el Pensamiento. Quien les habla, Gustavo González, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua. Hoy pensamos conversar un poquito sobre lo acontecido este pasado domingo en la Asamblea Nacional de FUCBAN, órgano máximo de nuestra organización. Pero antes de eso, miren, un oyente me llamó por teléfono, me ubicó en FUCBAN y se ve que es un hombre interesado por el canto popular. El amigo Juan Márquez me dijo que no es cooperativista. Me pidió que a él le gustaba mucho la canción de FUCBAN y que quería saber quién había sido el autor, etcétera. Un hombre de bastante edad, por lo que me dijo. Bueno, les contaré que el autor es el gran amigo y compañero, cantor popular, compositor, un gran poeta además, Rubén Olivera. Fue allá por fines del año 82, principio del 83. Estábamos aún en dictadura y llegó Rubén. Rubén había vivido en Mesa 2 un tiempo, en la cooperativa de Mesa 2, allá en Peñarol. También tenía relación con distintas cooperativas de la zona que estaban trabajando canto popular con jóvenes, con niños en aquella época, que se acuerdan el rol que cumplió el canto popular de ese periodo, con sus canciones, sus recitales, con el alza de la movilización que iba contra la dictadura. Y Rubén se acercó, me acuerdo, a la sede de FUCBAN, que estaba en aquel momento en la calle Río Negro 1544, Río Negro casi Paysandú. Y nosotros no lo conocíamos y nos dijo que él había estado pensando en una letra que tenía que ver con las cooperativas de vivienda. Y bueno, realmente nos encantó esa letra, que además le puso música, y también, como nos gustó tanto la misma, le dijimos la posibilidad de grabarlo. Y les cuento que se grabó con el grupo Montevideo de aquel periodo. Hicimos, me acuerdo, aquellos disquitos de vinílico chiquitos, ¿se acuerdan que le llamábamos los 33, ¿no? Y bueno, en una cara del disquito estaba Montevideo cantando la canción y en la otra los pibes de Firulete, que era una canción de niños que después será la futura contrafarsa, y también se sumaron a la canción en ese disco compañeros que habían cooperativistas que habían participado en un festival de canto que habíamos hecho en la ciudad de Ichón. Entonces va la solicitud que me hizo este oyente de nuestro programa, al cual le mandamos un gran abrazo, y esperamos haber cumplido con esto que es también memoria, que es recordar un himno tan importante para nosotros, cooperativistas de vivienda, como el de FUCBAN, cuya autoría es de Rubén Olivera. Terminado esto y cumplido con esta solicitud, les decía que este domingo tuvimos una gran Asamblea Nacional, la 77 Asamblea Nacional Extraordinaria de FUCBAN. FUCBAN tiene asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Bueno, esta fue la 77 extraordinaria dentro de nuestros casi 53 años de vida. La realizamos en el local del sindicato de Sutel, muy cerquita de ahí de Tres Cruces, un precioso gimnasio, que se llenó de delegadas y delegados de las cooperativas de Montevideo Interior para discutir un único e importantísimo tema, que es lo que ustedes ya saben, el anuncio dado por la ministra de Vivienda en el mes de diciembre pasado, acerca de el otorgamiento del 2% para todas las cooperativas de vivienda del país. En este marco, bueno, hubo una aprobación a esta primera etapa de la resolución de este largo conflicto que traemos,
Y digo primera etapa porque, bueno, primero se necesitaba esta resolución política muy importante y ahora comenzará con Fugban, en particular con las cooperativas de vivienda que tienen que ver con las medidas de lucha que se tomaron de retención de haberes para con el ministerio. Entonces empieza la segunda parte que viene a ser como la carpintería de cómo vamos a volcar el dinero retenido y además cómo se va a liquidar de aquí en más, o sea, desde el corte de este conflicto hasta los últimos días que tenga que pagar cada cooperativa, cuál será la cuota que quedará a partir de la aplicación del 2%. Fue un debate muy interesante, una votación con una sola abstención, o sea, prácticamente aplastante mayoría, que entendió como un paso más, un paso muy importante en la vida de Fugban, porque ya explicamos varias veces la importancia que tenía tener un interés acorde y no acorde a lo que es el cooperativismo de vivienda y no un interés usurario como era el 5,22%. La asamblea duró toda la mañana del día domingo, así un día de calor realmente, y esto habla muy bien de los imprescindibles, de los militantes de siempre que dejaron su familia este domingo y fueron casi con no sé cuántos grados de calor a debatir, a discutir, a encontrarse, a abrazarse nuevamente en esta Asamblea Nacional que fue muy, muy importante para el movimiento. Pero bueno, también hicimos un informe de lo que resta por hacer, de lo que todavía aún falta por hacer para seguir avanzando con un modelo nacido a fines de la década del 60 en nuestro país, que hasta el día de hoy le ha dado una vivienda digna y adecuada a miles y miles de trabajadoras y trabajadores de este país. Uno de los puntos que creemos que es fundamental se le otorgue al cooperativismo de vivienda es la exoneración al IVA a los materiales de construcción. ¿Y por qué? ¿Por qué se plantea esto? Bueno, porque los oyentes deben saber que bajo la sombrilla de la llamada ley de vivienda promovida ahora, en otro momento ley mal llamada ley de vivienda de interés social, se exoneran de prácticamente todos los impuestos a la industria de la construcción, que está haciendo plata a baldes, a carretillas, a camiones, no sé cómo van a llevar tanto dinero, producto de estas exoneraciones. Leía en la prensa de nuestro país hace unos días, concretamente en el diario El País, un artículo donde se decía las bondades que ha tenido para el capital de la construcción esta ley. Para que ustedes tengan una idea, se calcula que este año van a amasar más o menos 2.000 millones de dólares. Se habla además de que ya hay inversiones extranjeras en nuestro país, y es obvio. Si yo tengo una industria de la construcción en Argentina y acá me exoneran de todo, vengo corriendo para acá a construir. Solamente el último dato que hay en el país del año 2022, lo exonerado, fueron 74 millones de dólares. 74 millones de dólares que el Estado uruguayo dejó de percibir, le otorgamos a estos pobres muchachos promotores privados para que construyan viviendas de 108.000 dólares a 180.000 dólares. Si un oyente tiene dificultades con la vivienda, pensará qué trabajador puede entrar en una vivienda de ese valor. Bueno, pero entonces lo ridículo, lo insólito es que el cooperativismo de vivienda por ayuda mutua tiene que pagar IVA en los materiales de construcción y esta gente no. Entonces, estamos planteando de qué se nos debe exonerar, de el IVA. Esto va a traer dos consecuencias positivas. Primero, que va a abaratar los costos y se va a sacar mejor producción de lo que uno construye. No estamos hablando que se rebaje el préstamo, estamos hablando de que al no pagar el IVA,
es un porcentaje importante que va a incluirse en más vivienda, en más calidad. Por lo tanto, a igual costo se va a tener una vivienda más digna y más adecuada de las que construimos. Esto es con respecto a la exoneración del IVA a los materiales de construcción. El otro elemento que es importante, o yo diría fundamental, es que, como ustedes saben, nosotros venimos hace tiempo planteando que la vivienda en el país no puede seguir con partidas presupuestarias. Es decir, este país tiene una extraordinaria ley reconocida a nivel nacional e internacional. Me estoy refiriendo a la 13.728, denominada Ley Nacional de Vivienda, aprobada el 17 de diciembre de 1968. Esa ley generó un fondo, es decir, un fondo para que el Estado pueda no solamente construir, sino esa construcción planificarla. Es decir, a través de impuestos, el Estado se hacía de dinero para un plan nacional de vivienda, que contemplaba al cooperativismo de ayuda mutua, al cooperativismo de ahorro previo, a llave en mano, a construcción pública directa, es decir, a los distintos programas que tiene que tener una ley nacional de vivienda. Nosotros no pretendemos que todo el mundo viva en cooperativas de vivienda por ayuda mutua. Lo que pretendemos es ir cada vez avanzando más hasta abatir el déficit habitacional. Tema complejo, tema muy difícil, pero no imposible en la medida que exista voluntad política de retomar la reconstrucción de un verdadero Fondo Nacional de Vivienda. Para ello, FUBAN ha elaborado una propuesta desde hace ya más de 3 o 4 años, que se elevó a todas las bancadas parlamentarias, donde se dice que se va a afectar a el impuesto al patrimonio a los efectos de las grandes fortunas. No estamos hablando del patrimonio del kiosquero, no, estamos hablando de las grandes fortunas de este país, y que con ese impuesto que se afecte pueda ir directamente a vivienda y comenzar de esa manera no solamente a tener más fondos, sino a colocar en la agenda pública un tema fundamental como lo es tener un Fondo Nacional de Vivienda. ¿Quién no desearía que la prensa y los titulares fueran: se aprueba más dinero para abatir el déficit habitacional, hay aumento de salarios el mes que viene, se recuperó el salario real, y no seguir con los chats de Astesiano que siguen devaluando la política? Yo escribía hace poco en un artículo, el cuplé de Astesiano lo canta la coalición, ¿no? Porque esto ya es terrible. Entonces, bueno, desearíamos que el Fondo Nacional de Vivienda fuera tapa de diarios y se abriera un gran debate nacional. Esto que nosotros elaboramos lo tomaron senadores del Frente Amplio y ya lo pusieron para el tratamiento de la Comisión de Vivienda. El senador Andrade, Olesker en su momento, que hoy continúa Núñez en eso, y también Sabini. Bueno, está en la Comisión de Vivienda. Ayer tuvimos reunión del Ejecutivo de FUBAN y nos planteamos solicitar audiencia, ni bien se levanta el receso parlamentario, a todos los senadores de los distintos partidos políticos para ver qué tratamiento le van a dar a esto, que es un tema importante para el país, no para el cooperativismo de vivienda de ayuda mutua solamente, no para los cooperativistas, no para FUBAN solamente, sino para el país. Empecemos a hacer la gran politique, dijeran los franceses, no esta devaluación de la política que uno no sabe si está informándose sobre política o sobre una revista de humor tragicómico, como es lo que está pasando en este país con esta historieta de los chats que no terminan nunca, que nadie se hace responsable de lo que ha sucedido. Entonces, lo que estamos planteando, ¿qué es? Bueno, supongamos que hay senadores que plantean que esta no es la salida, que este no es el mejor
proyecto. Bueno, muy bien. ¿Cuál es? ¿Cuál es la propuesta que hay? Si no es esta, que sea otra. Que los senadores del Partido Nacional, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto, puedan abrir un debate sobre esto que nos parece importa a todo el país, al conjunto de la población uruguaya. Entonces, bueno, uno de los temas, además del que ya explicamos, de la exoneración del IVA a los materiales de construcción, va a ser también el tema de la gestación de un gran Fondo Nacional de Vivienda. Y para eso hemos lanzado una gran campaña de propagandística que comenzará a partir de pasada la semana de carnaval inmediatamente, donde comenzaremos a difundir no solamente la propuesta, sino abrir debates al respecto. Y cuando decimos abrir el debate, nos interesa no aplauso, medalla y beso al tema. No, nos interesa también que aquellos que son críticos al mismo, bueno, que digan cuál es la otra salida. ¿Cuál es la otra salida? Lo real que lo que se ha hecho hasta el momento, que fue desvestir a un santo para malvestir a otro, como sacarle dinero a el Instituto de Colonización para darle vivienda y demás, eso no resuelve el problema, no lo resuelve. Aquí se necesita plata que tiene que venir del que más tiene, que algún día pague el que más tiene, y no siempre que las crisis se descarguen sobre las espaldas de las trabajadoras y los trabajadores. Otro tema que nos interesa plantear es que nosotros, bueno, estamos orgullosos de lo que hemos construido. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero nadie puede negar que el cooperativismo de vivienda ha construido viviendas de calidad, dignas y adecuadas. Ahora bien, las viviendas han tenido muchos años. Nosotros tenemos complejos nacidos en los primeros días de los años 70. Han pasado años, el deterioro edilicio sucede, más allá de un cuidado extraordinario que han tenido las cooperativas de vivienda. Hace poco vino una pasantía y cuando le dije, y fueron a conocer cooperativas, estaban en una cooperativa inaugurada en el año 73 y cuando preguntaron no podían creer que esas viviendas tuvieran tantos años, porque la gente realmente ha cuidado la parte interna de la vivienda en sí, que cada uno usa y goza, y también del enjardinado, de los espacios comunes, del verde, del equipamiento urbano en general que tienen las cooperativas. Llámese gimnasio, salón comunal, policlínica, locales comerciales, todo lo que hace a nuestros barrios, sobre todo a los barrios más grandes, a los intercooperativos, a lo que llamamos mesas y zonas. Bueno, nosotros estamos discutiendo con el Ministerio la posibilidad de que exista un préstamo para refacción de esos grandes complejos. Otro problema que estamos teniendo es que los pioneros, no se les puede, digamos, criticar, eran muy jóvenes, éramos todos muy jóvenes en aquellos tiempos, y uno sabe, cuando es joven nunca piensa que va a llegar a viejo. El viejo parece cosa de otro, no de uno. Bueno, estábamos equivocados, llegamos ya a estar en la tercera edad y las escaleras cuestan. Subir escaleras cuesta, tenemos muchos problemas con compañeras y compañeros de avanzada edad que están teniendo problemas con ello. Y para ello, bueno, queremos contar con ascensores externos para las viviendas dúplex sobre dúplex, para buscar fórmulas de resolución en modificación de viviendas internamente. Y para ello es que queremos discutir sobre este nuevo fondo que se plantea de crédito para las viejas cooperativas habitadas. El tema de la tierra sigue siendo una constante. Nos ha dicho la Intendencia que en estos días ya comienzan a existir la posibilidad de los primeros terrenos del convenio ya firmado con la Intendencia de Montevideo. Bueno, esto es muy importante, continuar dándole salida a los terrenos
que están incluidos en este convenio para que la gente pueda comenzar a elaborar el proyecto junto a los institutos de asistencia técnica. Estos son los grandes temas de la plataforma que tenemos, pero ¿por qué? Y la insistencia, digamos, del Fondo Nacional de Vivienda, porque queremos seguir creciendo, porque tenemos grupos cooperativos, sobre todo con familias muy jóvenes, que quieren construir, que están dispuestos a dar el mayor esfuerzo para construir sus viviendas. Entonces, para ello, necesitamos que el fondo sea robusto, que tenga dinero como para poder cumplir con la demanda de la vivienda cooperativa. Ese es el marco corporativo puntual de la plataforma de nuestra federación. Esos son los temas discutidos con fundamental hincapié en la problemática del 2 que hablábamos en esta pasada Asamblea Nacional. Vendrá otra nueva Asamblea Nacional donde discutiremos la carpintería de cómo termina todo esto, que será de mucha importancia para todas las cooperativas. Ahora, estamos inmersos en un país que nos preocupa realmente, que nosotros vemos se ha lesionado fuertemente la visión que pueden tener los ciudadanos sobre un régimen democrático, esté uno de acuerdo o no. Porque esto de los chats, que ahora involucra también a gente aparentemente del Frente Amplio, veremos en estos días a ver qué fue esto de Gustavo Leal, que aparentemente habrá ido a saludar a los, no sé, a los padres de Astesiano y les ofreció plata. Bueno, primero veremos si esto es real, qué motivó a Gustavo Leal a hacer esto. Y realmente esto complica más el parto porque Astesiano está siendo el eje central de toda la problemática, ¿no? Yo escuchaba, por ejemplo, al abogado de uno de los jerarcas policiales cuestionados, que decía, no, la responsabilidad la tiene el presidente de la República. Y el presidente de la República sigue inaugurando el kiosco tal en tal zona del interior del país y sacándose selfies. Y dice que esto es toda una patraña, que esto él no tiene nada que ver con esto. Bueno, ahora cada vez se complica más el asunto y si ustedes abren un diario o escuchan una radio, un noticiero y demás, las primeras noticias son nuevamente el problema de el seguimiento generado por Astesiano. Ahora miren, la respuesta de el ministro del Interior me llama la atención. Me llamó la atención mucho las declaraciones de Heber, que dice que teniendo el mejor equipo, imagínense que estuviéramos hablando de fútbol, tengo la mejor delantera para el Mundial, pero la saco para jugar la final. No entiendo. Es decir, la jerarquía policial ha cumplido muy bien, pero se la saca y se va a nombrar otra. Bueno, yo creo que la han sacado porque obviamente estaban involucrados con esto de Astesiano, obviamente. Pero todo esto preocupa. Preocupa también, hablando de lo regional, y esto nos importa como cooperativistas, el problema de la sequía, que no es menor, que es un problema natural, que está generando dos grandes problemas. Por un lado, esto va a encarecer el costo de vida, obviamente, porque esto tiene un costo brutal para el agro y me preocupa mucho el pequeño productor, el productor familiar, que está viendo cómo se degradan los cultivos y que aparentemente, por lo que hablan los que conocen mucho más que uno de esto, no hay una salida a corto plazo, no hay una salida inmediata porque es un problema natural
Y la naturaleza, en parte, por suerte, aún la humanidad no la controla totalmente. Y cada tanto se queja de lo que hacemos con ella. ¿Mm? Y esto es parte del cambio climático. Y hay responsables en esto. En esto hay responsables. Y son las grandes potencias, aquellas que se negaron a firmar el primer tratado llamado de Kioto para que se rebajaran los gases, que son los que producen los problemas del cambio climático que se están produciendo. Y acá golpeó con la niña y la sequía, en otros lugares con otros temas preocupantes. Pero bueno, este es otro de los temas que hacen al país y preocupa a todas y todos. Llamamos desde Habitar el Pensamiento a que se cumpla con estas recomendaciones que se han hecho de los organismos competentes en la materia acerca de, amiga, amigo, no riegue las baldosas de la vereda de su casa estos días. ¿Mm? No lave el auto, no se va a morir nadie por lavar el auto. Entonces, en ese marco, nos sumamos a este tipo de recomendaciones y esto hiciera bien en evitar y esperar que llueva de una vez por todas. Creo que los uruguayos y las uruguayas estamos ansiando que llueva por el bien de todas y todos. Nos vamos a la tanda y volvemos en Habitar el Pensamiento. Letra de Ali primera, interpretación de Guaraguao, un hermoso tema que muestra con claridad la cruda realidad de las casas de cartón, justamente. Y lamentablemente tenemos uruguayas y uruguayos que viven así, hasta el día de hoy. En ese marco es la pelea que da Fugman dentro de las limitaciones que tenemos como organización, pero con responsabilidad de que intentamos siempre lo mejor para nuestra gente. Hablábamos hoy en la media hora previa de todos los puntos de la plataforma y ahora vamos a tratar de aprovechar esta media hora, además para contar algunas cuestiones que se nos vienen. Una es que el viernes 3 de marzo estaremos en la Sala Citarrosa con una actividad muy importante para nuestro movimiento. Se cumplen el 26 de febrero de este año 39 años de la recolección de firmas históricas de Fugman bajo la dictadura contra la ley de propiedad horizontal. Aquel ya juntada de firmas que generó 330.000 firmas en un día, cifra nunca más lograda por otros plebiscitos. Obviamente era un momento muy particular, una coyuntura nacional que habilitaba una efervescencia del movimiento popular que llevó a que saliéramos 10.000 cooperativistas en aquel momento con la lapicera como arma democrática para pedir la firma a nuestro pueblo, que en un solo día juntamos 330.000 firmas. Bueno, se cumplen 39 años y el equipo de comunicación de Fugman hizo un documental con material de la época sumamente interesante, con reportaje a actores de la época que tuvieron mucho que ver en aquella gesta que yo digo no fue solamente de Fugman, sino del conjunto de nuestro pueblo. Entonces, bueno, estaremos el viernes 3 en la Sala Citarrosa desde las 19 horas con la presentación de este documental elaborado por el equipo de comunicaciones. También haremos un pequeño homenaje a los integrantes del ejecutivo del PIT de aquella época, de ACEP de aquella época y de Serpaj. Le digo que fue muy lindo llamar por teléfono luego de tantos años a compañeros que uno ya no ve, no se cruza en la vida con ellos, y todas y todos respondieron que estarán ese día. Para nosotros será muy lindo volvernos a reencontrar con aquellos años de lucha y de pelea permanente hasta lograr volver a la democracia en nuestro país. Entonces, será por invitación, las cooperativas ya informamos en la Asamblea Nacional de este domingo que tienen que venir a solicitar las entradas a los efectos de poder participar de esta actividad y además cerrará un espectáculo musical con el grupo Los Cigarros, que
no voy a detenerme en lo bueno que son estos intérpretes, por suerte, uruguayos, que nos van a deleitar con sus canciones. Entonces, la invitación está hecha para el 3 de marzo. Y inmediato, ayer había mucha ebullición, muchas compañeras reunidas en el local de Fugman, en Víctor Aedo 2219, con motivo de la coordinación que están elaborando una serie de organizaciones sociales y feministas con miras al 8 de marzo, definiendo cuál será la consigna central, desde dónde arrancará la marcha, etcétera. Y sabemos que es un día que, este Día Internacional, que además este año va a tener de particular la aprobación de un paro de mujeres para visibilizar la importancia no solamente del trabajo que uno ve de las compañeras, sino lo invisibilizado del trabajo de cuidado que no tiene, que se trata de invisibilizar permanentemente, y es donde se apoya el conjunto de la sociedad. ¿Qué sería de esto sin los cuidados a las futuras generaciones? Entonces, en ese marco también, el 8 de marzo será una actividad central donde participaremos activamente, como todos los 8 de marzo. Estamos en este momento en Carnaval, y Carnaval Fugman también lo conmemora con un acuerdo que hemos hecho con las compañeras y los compañeros de Más Carnaval. Esos artistas que quieren volver al viejo carnaval, aquel que los que peinamos alguna cana recordamos todavía, aquella del tablado de barrio, del que se hacía el escenario con los fondos que se juntaban con las rifas, esas noches, con el medio tanque y los chorizos, con las murgas y los conjuntos que llegaban, a veces tarde, pero no importaba. No importaba porque era toda una militancia social la que elaboraba y la que construía desde el tablado. Luego había concursos de cuál era el tablado más bonito, armado por la propia gente. Bueno, Más Carnaval intenta hacer eso nuevamente, recrear aquel carnaval que era gratis. Difícil hoy en día pensar en esas cosas. Y esto no va en desmedro, por supuesto, del gran carnaval uruguayo y de los grandes artistas que noche a noche van al teatro de verano, pero obviamente nosotros estamos haciendo Más Carnaval, ya hay más de 14 barrios cooperativos que han instrumentado estas actividades. También decirles que a partir del 1 de marzo comienzan las actividades culturales en todo el movimiento. De ahí las cooperativas ya saben que deben llamar a Fugman para solicitar estar en la lista de espera para los espectáculos que van desde y actividades de todo tipo, culturales y demás, como es Petru Walensky, por ejemplo, que va a hacer su stand-up a los salones comunales de las cooperativas que así lo desean, el grupo musical Los Cigarros, La Ventolera, Montejuegos, que es una actividad extraordinaria para niños y adultos, donde jugamos los adultos con los niños, donde volvemos a ser niños y niñas junto a ellos y ellas. Toda esta cartelera cultural de Fugman, además de los talleres del TUM, del Taller Uruguayo de Música Popular, que tenemos en varios de nuestros barrios, comenzarán a funcionar a partir de el 1 de marzo a full durante todo el año en las cooperativas de vivienda. Nos jactamos en las cooperativas de decir que, y en la canción nuestra propiamente lo dicho, la vivienda es el principio y no el final. Bueno, esto es algo que hay que pelearlo todos los días, que hay que no encerrarse, que hay que llenar de vida el salón comunal y todo el equipamiento urbano de nuestros barrios. Hacer que todos los avances tecnológicos y demás son importantes, pero no nos pueden perturbar en el abrazo, en el vernos, en la presencialidad, en el discutir, en alegrarnos y llorar también, si es necesario. La humanidad necesita encuentros, necesita cada vez más encuentros. Entonces, en ese marco, comenzaremos con todas
estas actividades culturales a partir del 1 de marzo en cada una de aquellas cooperativas que deseen hacerlo. También los círculos de literatura. Estuve hablando con uno de los compañeros que está participando del círculo literario de Mesa 3, por ejemplo, y me decía, es un hombre de ya 70 y pico de años, que él toda la vida había querido ser escritor, pero nunca había podido, por problemas laborales, otras obligaciones que la vida le deparan a uno, y ahora estaba muy feliz en los talleres que se hacen con Ignacio Martínez, donde están pudiendo escribir. Hablando de escribir, sacamos online los primeros premios del concurso de cuentos La historia de mi cooperativa, allí donde han escrito hombres y mujeres de nuestro movimiento sobre la historia de, o algunas historias, algunas anécdotas que han vivido los propios protagonistas. Y bueno, han tenido sus primeros premios y se ha hecho un librillo online, donde ahí están todos los cuentos y pueden verlos a través de cualquiera de nuestras redes de FUCBAN, sitio oficial de Facebook, Instagram, y ahí pueden hacerse de estos muy buenos cuentos elaborados por nuestra propia gente. En otro orden de cosas, y dentro de este marco de información que queremos dar para este año, estuvimos hablando con los autores de uno de los libros más vendidos, a pesar de la poca promoción que desde el oficialismo se le quiso hacer, o de algunos medios masivos de comunicación, como el libro Los de Arriba, que se agotó en su ya tercera edición. Bueno, estuvimos hablando con los autores del mismo y hay idea de este año sacar otro libro de las mismas características, de estudiar un poco cómo viven los de arriba, quiénes son, de qué se trata la cuestión, porque ya estamos hartos de que se sigan estudiando a los pobres para arriba y para abajo, pero nunca se habla de los que detentan el poder. Entonces también en este año, si dichos académicos pudieran llegar a lograrlo, ya está el compromiso de FUCBAN de editar un nuevo libro sobre la vida de los de arriba. Veremos si podemos cumplir con ello. También en este año tendremos una asamblea ordinaria con elecciones parciales del cooperativismo de vivienda, que ya ayer el Ejecutivo le puso fecha para fines del mes de mayo de este año. Evento importante donde se cambian las distintas comisiones parcialmente del movimiento cooperativo y que estaremos atentos a toda la información que podamos brindar a las y los compañeros de las cooperativas. El otro tema que hoy queríamos tratar es el de ustedes saben que FUCBAN es parte de la Intersocial y estamos en esta tarea de difusión donde el martes pasado estuvieron con nosotros las compañeras del Sindicato de Trabajadores de la Seguridad Social hablando acerca de la mal llamada reforma de la Seguridad Social. Preferimos llamarla reforma jubilatoria. Esta que a usted, oyente, quizás ha creído este discurso que desde chico nos viene, que el trabajo es salud. Esto lo han dicho desde muy chiquito. Me acuerdo que nos educaron en eso, el trabajo es salud. Bueno, si la ciencia ha avanzado, y no tengo duda que ha avanzado, y si es cierto que la humanidad vive más, uno debería vivir más para tener más tiempo para ser más abuelo o más abuela, para disfrutar más de la vida, para hacer lo que cuando uno tiene un trabajo durante muchísimos años de su vida, no le permite el horario laboral desarrollar otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, este aumento de la edad para jubilarse, que no termina acá, porque esto es lo otro importante. Ahora se aumentaría, pero ¿y después? Si la ciencia y la tecnología sigue dándonos, ojalá, más años de vida, que también esto es relativo, es relativo. Pero bueno, si así fuera, bienvenido sea, pero no para seguir trabajando. Yo les digo, a determinada edad ya subirse a un andamio
una serie de trabajos que traen problemas físicos e intelectuales, porque también no nos podemos olvidar del oficinista o de la oficinista o de la maestra que desgasta permanentemente sus cuerdas vocales, en esta suerte de que hay que aumentar para resolver el déficit financiero del Banco de Previsión Social, pero no se toca la caja militar. Esa es intocable, es como la Virgen María, es pétrea, no se puede mover. La caja militar que da un brutal déficit real. Pero bueno, estas son de las cosas que están planteadas. En el Parlamento Nacional vamos a ser llamados, seguramente después de Carnaval, porque ya hemos pedido para dar la posición de FUBAN al respecto, como múltiples organizaciones sociales se están manifestando ante ello. Yo desearía que hubiera una reacción como hay en Francia, lo digo con total honestidad, que los trabajadores y las trabajadoras saliéramos masivamente y maduramente, por supuesto, y en forma pacífica, como siempre lo hacemos, a protestar por esta reforma que va a tener consecuencias muy embromadas. Yo creo que el programa anterior fue altamente pedagógico, planteado por ambas compañeras del Sindicato de Trabajadores Sociales, donde nos demostraron con claridad los perjuicios que va a traer esta reforma jubilatoria. Y algo que impactó fue que fueron citados los directores sociales del Banco de Previsión Social. Y uno podía esperar realmente que el representante de los trabajadores o el representante de los jubilados y pensionistas pudiera plantear que estaba en contra. Pero se despachó también el de las patronales. Aparentemente es un hombre afiliado a las ideas de Un Solo Uruguay y dijo varias cosas en contra de esta reforma y también de su mentor, de Saldain, el mismo mentor de la SAFAP, el mismo que ha hecho este millonario negocio para la SAFAP, bueno, es el que ahora es el mentor de esta reforma. Y se despachó planteando una serie de cosas que llamó la atención a propios y extraños, ¿no? El oficialismo también no entendía por qué esta reacción del representante de los empresarios en el BPS. Pero lo real es que los tres representantes sociales se oponen a la reforma jubilatoria. Ahora bien, parece que el oficialismo lo quiere sacar a como dé lugar, e inclusive hablan de que antes de fin de marzo debería estar votada. Cabildo Abierto ha planteado diferencias a algunos diputados. Vamos a ver si concreta Cabildo Abierto de una vez por todas, porque esto de estar planteando permanentemente que se opone, pero después se acuerda y vota con la coalición, realmente llama la atención. Eso es jugar a un partido picana, ¿no? Es decir, amenazo y luego no pasa nada. Bueno, pero capaz que Cabildo esta vez se anima y cumple con lo que está planteando. Obviamente que generaría una gran crisis política en la coalición de gobierno, pero sería un paso muy importante. Porque algunos analistas están planteando cómo puede ser que en un año muy próximo al año electoral, donde ya se perfilan distintos candidatos en las distintas fuerzas políticas del país y demás, bueno, una ley que aparentemente, por lo que plantean las encuestas, no tendría para nada el respaldo de la población, no es lo mejor para el partido de gobierno que esto saliera aprobado. Pero los compromisos son muy grandes y aparentemente querrían sacarlo antes de fin de marzo. Bueno, en otro orden de cosas, también plantear que estamos discutiendo el año, los planes de trabajo de las distintas comisiones de FUBAN, del Departamento de Apoyo Técnico, de la Comisión de Género, la Comisión de Desarrollo, todos discutiendo un plan para planificar las actividades centrales de este año. Obviamente que va a ser un año muy movido, complejo, difícil, donde el gobierno va a tener que cumplir una cantidad de cosas que dijo que iba a hacer y aún no ha hecho. Esperemos que termine lo de Astesiano, esta novela tragicómica que sigue,
y que termine en algo concreto, en marcar responsabilidades políticas frente a un hecho muy triste y lamentable de seguimiento a legisladores nacionales, a dirigentes sociales, a jóvenes estudiantes, algo que uno pensaba que ya no existía en el país. Bueno, existía, existe y con mucha fuerza. ¿Mm? En cualquier país del mundo, si toda la cúpula policial se hubiera destituido, uno por lo menos se preguntaría qué pasó. Bueno, en este país se los saca porque son los mejores. Es de película esto, ¿no? O sea, como son los mejores, los sacamos. Yo los dejaría si son los mejores. Pero bueno, así lo planteó el ministro Heber, que cada vez aparece menos. Era el hombre que decía que ya la violencia la había terminado el ex ministro fallecido, y ahora él estaba siguiendo sus pasos. Bueno, los pasos de él nos están llevando a un túnel sin salida, realmente, ¿no? Los homicidios continúan, hay barrios donde ya es complejo y difícil esperar un ómnibus. Bueno, los mismos que criticaron la administración anterior hoy en día están cometiendo también en el país la violencia ciudadana. Tristemente, es muy fuerte. Yo viví 15 años en Centroamérica. Les va a costar hacerme un cuento sobre la violencia, porque viví en países realmente violentos. Muy triste. Salvador, países que quiero mucho a sus pueblos, pero Salvador, Honduras, Guatemala, difícil con todo el tema de las maras, de las pandillas, el narcotráfico que lo atraviesa. Y bueno, yo no comparto lo que se ha dicho hace poco algunos analistas, que el barrio de Peñarol es como Sinaloa. Bueno, el que diga eso nunca fue a Sinaloa. No, eso es una barbaridad. Me parece que estamos exagerando mucho. Ahora, que hay problemas, hay problemas. Y hay problemas porque hay un tema que es funcional al narcotráfico y es la extrema pobreza, lamentablemente. Es lamentablemente así, eso ya está instalado en el país y a un joven que nace en condiciones no adecuadas, que vive en un ambiente hacinado, con dificultades, con grandes problemas educativos, con mayores problemas para conseguir trabajo, bueno, eso ahí hay que atacar, ahí tiene que ser el trabajo. Esto con represión no se resuelve. Yo he vivido en países con leyes que le llamaban leyes mano dura y la violencia solo engendra más violencia. Bueno, estamos cerca de despedirnos, nos despedimos con un gran abrazo a todos los oyentes de Radio Fénix, de nuestro programa Habitar el Pensamiento. El martes que viene, a las 10 de la mañana, nos encontramos nuevamente en el programa oficial de fútbol.